Buen día, Ochozipactli, público de Macehualquintos. Aquí no celebramos la Navidad, no ponemos luces de colores, ni adornos, ni árbol, ni nacimiento. Y no es solo que no la celebramos, sino que, más aún, no creemos en ella. De hecho, a nosotros, como escuela, no nos interesa creer, sino saber. Y bien lo sabemos que la Navidad es un mito, un relato fabuloso, un cuento, una invención. La Navidad es el nacimiento del Dios cristiano, Jesucristo. Ya en un video anterior, intitulado ¿Puede un Dios embarazar a una mujer? Véanlo, búsquenlo en la lista de videos de Macehualquintos. Hablamos de los 23 cromosomas en un espermatozoide y los 23 en un óvulo, y cómo cada ser humano que ha existido sobre la faz de la Tierra ha sido producto de la unión de ambos, por lo que no existen los embarazos milagrosos en mujeres vírgenes, sin espermatozoide de por medio. El de Jesucristo no es el primer embarazo milagroso en la historia de los mitos de la humanidad, es apenas uno más. En otros calendarios y geografías han habido otros muchos nacimientos milagrosos, Horus, Krishna, el mismísimo Huitzilopochtli, para no ir tan lejos. Así, hace 2023 años, no nació en un portal de Belén el Hijo de Dios. Este mito nació mucho después. Lo que sí ocurrió hace 2023 años es que el Imperio Romano mandaba sobre los pueblos de alrededor del mar Mediterráneo. Y uno de los pueblos que habitaba en el extremo oriental era el judío, con Jerusalén como centro político y religioso. Pero no eran un pueblo unido, sino que estaban divididos en facciones. Los que aceptaron y negociaron la ocupación romana a cambio de privilegios y riquezas. Los que se abocaron a su religión y cultura para resistir como pueblo. Los que buscaban la salvación individual y se fueron al desierto a dedicarse al misticismo y la oración. Y los que no estaban de acuerdo con la presencia del ejército romano y buscaban su expulsión, preparando levantamientos y rebeliones armadas. Hace 2023 años había en Palestina hombres que predicaban en los ríos, las calles, frente a los templos, en las plazas públicas, contra los invasores romanos y prometían la llegada de una era de libertad, paz y justicia. Los soldados romanos no tuvieron piedad para con quien hiciera algo contra la ocupación. El delito más grande era el de la sedición, consistente en el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, la disciplina militar o el orden público, y era castigado con la muerte en la cruz. Los acusados de sedición eran crucificados con clavos en los pies y manos, en un monte a las afueras de Jerusalén, por lo que no hubo un crucificado, sino muchos, muchos. El pueblo judío se cansó y se rebeló ante tal sangrienta represión en varias ocasiones. Las rebeliones armadas más grandes fueron las de los años 70 y 130. Fue entonces que los romanos expulsaron a los judíos de Jerusalén y le cambiaron el nombre, pasando a llamarse Aelia Capitolia, pero los judíos siguieron viviendo en la región. Es en ese contexto que nació la leyenda de un predicador, cuyo mensaje central era de amor e igualdad, y es que hablar de igualdad en una época en la que la esclavitud era legal representaba un serio desafío al poder del Imperio Romano y al emperador. Así, entre los judíos oprimidos empezó a hablar de un Cristo, cuyas ideas y enseñanzas
iban a salvarlos de la injusticia y la violencia que representaba la ocupación romana. A diferencia del judaísmo, la nueva religión, entonces apenas una secta, no excluía ni rechazaba a los no judíos, por lo que mucha gente de otros pueblos empezó a adoptarla y adaptarla. Ante la seria amenaza de la nueva religión, el poder romano no solo la prohibió, sino que persiguió a sus seguidores para reprimirlos, castigarlos, torturarlos, asesinarlos. Pero, contrariamente, el cristianismo, esa nueva religión, en lugar de disminuir, crecía y crecía y crecía. En algún momento, desde Roma, cayeron en la cuenta de que ya no era posible detenerla, acabarla, por lo que pasaron a tolerarla, pues de cada 5 soldados del ejército romano, 2 ya eran cristianos. Fue el emperador romano Constantino el Grande el que dio un paso todavía más adelante. Astutamente convocó a un concilio en Nicea, al que asistieron los líderes cristianos de las diferentes regiones y pueblos del Imperio Romano. Constantino no era cristiano, pero sí era un hábil político y estratega. Él mismo pertenecía a una exclusiva religión elitista, muy antigua, que veneraba al sol, la cual venía desde el antiguo Egipto. Constantino no solo legalizó el cristianismo, sino que tomó su pleno control. Al final del concilio se impusieron las creencias, ideas y preceptos del poderoso emperador. En el antiguo culto solar se consideraba que con el solsticio de invierno el sol muere, pues detiene su avance al sur en las puestas de sol, para después de 3 días renacer, es decir, empezar su avance en dirección norte en las puestas de sol. Así es como el emperador Constantino impuso su decisión de que los cristianos celebraran el nacimiento de su Dios el 25 de diciembre. Para las primitivas comunidades cristianas de la época, Jesucristo había sido un hombre de carne y hueso, común y corriente, quien por su vida y obra había logrado que el Dios judío se fijara en él. En otras palabras, era un hombre que se hizo Dios. A partir del Concilio de Nicea, eso cambió, pues Jesucristo pasó a ser el Hijo unigénito del Dios judío, es decir, un Dios se hizo hombre. Además, el obispo de Roma, bajo control directo del emperador, adquirió primacía sobre todos los demás. Se puede concluir, pues, que ahí, en el Concilio de Nicea, nació la Iglesia Católica como tal, el cristianismo subyugado al poder imperial. Unos 150 años después, Roma, la ciudad eterna, la capital imperial, cayó, fue saqueada, quemada y destruida por los bárbaros. Con la ciudad cayeron todas las instituciones romanas, los lazos políticos, militares, económicos, comerciales desaparecieron. Solo una institución sobrevivió, la religiosa, la Iglesia Católica. A la extinción del Imperio Romano en Europa Occidental siguió una etapa de unos 1000 años que los historiadores llaman la Edad Media. Durante dicha Edad Media, en Europa, la Iglesia Católica jugó un papel de primer orden en todos los órdenes de la vida, el político, el económico, el militar, el cultural. Luego le llegó a Europa su renacimiento, el renacer, el interés por su mundo clásico, Grecia y Roma. Luego, con el descubrimiento de América, o mejor dicho, el inicio de la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas de este continente, es que el cristianismo latino, la Iglesia Católica, llegó a estas tierras. Esa religión, la católica, llegó a imponerse aquí,
a sangre y fuego, a cruz y espada. En resumen, durante siglos, milenios, en este continente, en este país que hoy llamamos México, no se celebró nunca la Navidad. La Navidad, llegó aquí hace 5 siglos con los conquistadores españoles, como parte de la guerra de exterminio contra nuestros pueblos y nuestras culturas. Vemos que actualmente hay 2 formas diferentes, al menos en este pueblo, de celebrar la Navidad. La una, la de poner nacimiento, con los 3 Reyes Magos, las posadas, los rezos, las misas, las oraciones, y que es de origen latino, o sea, la Iglesia Católica. Y la otra, la de poner un arbolito con Santa Claus, una cena, y de intercambiar regalos, que es de origen gringo, del cristianismo anglosajón. Como quiera que sea, aquí, en este espacio, no celebramos de ninguna manera la Navidad. No creemos en ella. Bien lo sabemos que es parte de la imposición y el engaño. A estas alturas se ha convertido en un negocio, en una mercancía más del capitalismo. Pero tampoco estamos en contra. Pensamos que cada quien es libre de celebrar y festejar en su casa con su familia y amigos lo que se le venga en gana. Estamos, sí, en contra de que en un país con un Estado que se dice constitucionalmente laico, en las instituciones educativas y gubernamentales celebren la Navidad, adornen con motivos navideños los espacios públicos, festejen abiertamente una fiesta 100% de carácter religioso, como es el caso de este municipio, el de Huitziltepec, en donde no solo las escuelas públicas celebran la Navidad, sino que hasta el H de homofóbico, ayuntamiento municipal, convoca y organiza una posada, como ocurrió la noche del pasado 23 de diciembre. La Navidad, y eso que quede claro, no es una celebración universal, mundial, es exclusiva de los cristianos. En el mundo hay decenas, cientos de millones de personas que no la celebran, hinduistas, budistas, musulmanes, ateos. Aquí, en Santa Clara Huitziltepec, hay más de una, que no fueron bautizados, no recibieron el sacramento del bautismo. Son hombres y mujeres libres, no pertenecen a la institución vaticana, la Iglesia Católica. Y hay quien, como en mi caso, voluntariamente renunció al bautizo. Yo, el maestro Filo, no soy católico ni cristiano, no creo en Jesucristo, no creo en ningún personaje mítico que haya venido a salvar a la humanidad, no celebro la Navidad, no ando por ahí abrazando a nadie deseándole ¡Feliz Navidad! Bueno, a decir verdad, tampoco digo eso de ¡Feliz Año Nuevo! Y eso es porque yo vivo en otro tiempo, en otro calendario, en el de los antiguos habitantes de la Mixteca poblana, en el que estamos en un año 11 Acat y todavía faltan más de 2 meses para que este año termine. Bueno, mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Y sigan viendo.